Hoy os traigo una de las mayores catástrofes ferroviarias hasta el momento, ocurrida el 3 de enero de 1944. El accidente ferroviario de Torre del Bierzo, un accidente que implicaba a 3 máquinas. Un tren correo de Madrid a La Coruña, una locomotora en maniobras y un tren de mercancías. Chocaron dentro del túnel número 20 de la línea Palencia-La Coruña, a la altura de la localidad de Torre del Bierzo. En un primer momento se informó de 87 víctimas mortales, aunque se sospecha que el régimen franquista ocultó la cantidad real de fallecidos, que podía ascender a 200. Aunque se especuló incluso 500 u 800. Una investigación realizada en 2019 informa que las víctimas mortales fueron 100, 94 de ellos en el tren correo y 111 heridos. 29 graves o muy graves, el resto leves o simples contusionados. Las autoridades del régimen franquista censuraron a la prensa, por lo que no podían informar de la magnitud real de esta catástrofe, por el pésimo estado de las infraestructuras ferroviarias. Hola a todos, bienvenidos a Misterios Vanessa. Comenzamos. En 1944, España se encuentra recuperándose de la Guerra Civil de 3 años, finalizada el 1 de abril de 1939, y en plena Segunda Guerra Mundial, que había comenzado el 1 de septiembre de 1939. Todo esto dificulta el tener en buen estado tanto las vías como los trenes. Había una extrema pobreza, por lo que no es extraño que hubiese accidentes de todo tipo, ya que no se tenía el material adecuado para el mantenimiento de las vías ni de su conservación. Hubo varios accidentes en la década de 1940. En 1940, la explosión del polvorín del Pinar de Antequera. En 1941, el incendio de Santander. En 1946, el hundimiento del submarino C4. En 1947, la explosión de los polvorines de Alcalá de Henares y la explosión de un polvorín de la Armada de Cádiz. El régimen franquista en todos estos casos insinuó conspiraciones de sabotaje para perjudicarlos. Como os comentaba, el accidente ferroviario de Torre del Bierzo tuvo 3 implicados: el tren correo, el tren carbonero y una locomotora de maniobras. El 3 de enero de 1944, el Correo Expreso 421 Madrid-La Coruña, con un retraso de 2 horas, llegó a Astorga sobre el mediodía, con 2 locomotoras y 12 vagones, un furgón de equipajes, 2 furgones de correo, 2 coches de primera clase, uno mixto de primera clase y bar, un coche mixto de primera y segunda clase, 5 coches de tercera clase, un furgón pagador a la cola del convoy. La ocupación de los asientos en ese momento sobrepasaba las plazas con un 105% en primera clase, del 110% en segunda clase y del 130% en tercera clase. Aproximadamente unos 900 pasajeros, de los cuales 780 eran de tercera clase. La locomotora 4532 no frenaba bien, por lo que se le añadió otra locomotora para solucionar de alguna manera ese problema. En Astorga se retrasó 9 minutos más, comprobando el sistema de frenado. En la estación de La Granja efectuó su parada reglamentaria, y allí, comprobando las locomotoras, resulta que la segunda locomotora tiene una caja de grasa caliente, por lo que había que desengrasarla. El maquinista advierte que la locomotora no frena bien y por eso lleva esa segunda locomotora, pero aún así le hacen reanudar la marcha sin la segunda locomotora. Desde ese momento todos los viajeros estaban en peligro. En el descenso del puerto ganó velocidad y al llegar a su siguiente parada en Álvarez de la Granja no pudo frenar, por lo que el jefe de estación llamó a la siguiente estación, que era la estación de Torre de Bierzo, para comunicar que el tren correo iba sin frenos. El jefe de estación de Torre del Bierzo mandó poner travesías en las vías,
para intentar frenarlo, pero no les dio tiempo, por lo que el tren continuó sin parar hasta el túnel número 20. En el túnel se encontraba una locomotora de maniobras 4421 con 3 vagones. El maquinista había sido advertido y a la máxima velocidad que pudo intentó alejarse, pero el tren correo lo alcanzó dentro del túnel. Advertido por el jefe de estación, estaba tratando de alejarse de la estación en el mismo sentido cuando el correo le alcanzó dentro del túnel. Chocaron violentamente y los 2 últimos vagones de la locomotora quedaron dentro del túnel, pero por suerte la máquina y el otro vagón salieron del túnel. La locomotora de correo y los 5 primeros vagones quedaron también dentro del túnel. Estos eran equipajes, 2 de correos y 2 de primera clase. El coche mixto de primera y segunda clase quedó mitad dentro, mitad fuera del túnel, y los 5 vagones de tercera clase quedaron fuera del túnel. De pronto, los vagones que se encontraban dentro del túnel comienzan a arder. Pero si esta desgracia no es suficiente, ahora en sentido contrario y sin saber nada, se acerca un tren de mercancías carbonero, que tenía previsto realizar el cruce de vías con el tren correo en la estación de Torre del Bierzo. Esto fue a causa del retraso de 2 horas que llevaba el tren correo, porque el cruce inicial tendría que haber sido en Bembibre. El mercancías seguía su marcha hasta salir del túnel 21, que se encontró con el maquinista de la locomotora, que se había salvado del choque. El mercancías seguía su marcha hasta salir del túnel 21, que se encontró con el maquinista de la locomotora, que se había salvado del choque con el tren correo, y trataba de avisar al tren mercancías que frenase para evitar la colisión. Pero aunque lo intentó, no pudo frenar a tiempo y chocó con la locomotora de maniobras. A causa del choque, la locomotora de maniobras descarriló, al igual que la locomotora de mercancías y los 3 primeros vagones. En este choque murió el maquinista de la locomotora de maniobras, que había avisado. Si de alguna manera no se hubiese sacrificado el maquinista de la locomotora, este accidente hubiese sido mucho más trágico. Al igual que si el choque entre el tren de correo y la locomotora hubiese sido fuera del túnel, también habría sido menos grave. También influyó el retraso del tren correo, por lo que se encontró con la locomotora y el mercancías. Este accidente principalmente se debió al mal estado de las vías de ferrocarril, ya que desde el final de la Guerra Civil estaban en muy mal estado. Y si a esto le sumas la presión del maquinista obligado a continuar el viaje sabiendo que los frenos estaban mal, era una catástrofe sonada. Estamos en una época de represión de los maquinistas de Renfe, que actuaban bajo el temor de represalias por parte de las autoridades de la dictadura franquista. Los vagones que quedaron dentro del túnel se incendiaron por completo. El tercer coche de primera y segunda clase, que había quedado mitad dentro del túnel, mitad fuera, también descarriló y sufrió importantes daños. El primer coche de tercera clase descarriló. Estaba completamente fuera del túnel y los daños que sufrió no fueron tan graves. Los 4 coches restantes de tercera clase y el furgón administrativo no descarrilaron ni sufrieron daños apreciables. Gracias a que estos vagones no sufrieron daños, se pudo improvisar un tren para poder llevar a los supervivientes hasta Astorga. Este accidente se cobró la vida de 83 personas, 5 de ellas murieron en días posteriores en el hospital y un total de 75 heridos. En el tren correo viajaba el equipo de fútbol del Club Betanzos, que regresaba de jugar un partido en Palencia. Murieron 2 jugadores y un herido grave. Estos fueron los datos iniciales hasta que una investigación exhaustiva en 2019, de la que ahora hablaremos, cambió estos datos. La vía quedó expedida y el servicio se reanudó el día 6 de enero, circulando en esa fecha el expreso La Coruña-Madrid ya con normalidad. Las características geológicas de la zona del túnel y los daños sufridos por el accidente, la acumulación de escombros de una mina cercana sobre la bóveda, además de su antigüedad, forzaron la realización de un proyecto para su eliminación. Así, entre 1985 y mayo de 1987 se realizaron los trabajos para su desmantelamiento, eliminándose el terraplén que se encontraba sobre él y su conversión definitiva en trinchera.
En octubre de 2019 se publicó en forma de libro de 621 páginas el resultado de una investigación exhaustiva en archivos ferroviarios, judiciales, militares y administrativos en general, y en hemerotecas sobre todos los aspectos del accidente. Un mínimo resumen de los datos más relevantes sacados a la luz por los investigadores es el siguiente. Composición del tren Correo y pasajeros debido a la gran afluencia de viajeros en varias estaciones intermedias: Valladolid, Venta de Baños, Palencia y León. A la composición inicial que había salido de Madrid, Príncipe Pío, se añadió en Venta de Baños un coche de tercera clase y en León otro de tercera y uno mixto de bar y primera clase. En León también se añadió en cola del tren un furgón pagador. En el tren Correo viajaban 3 centenares de marineros de la Armada que regresaban a sus destinos en Ferrol tras los permisos navideños. 140 de ellos procedían de Asturias, Santander o Guipúzcoa y habían subido al tren en Venta de Baños o en Palencia. Todos viajaban con billetes de tercera clase, pero debido a la aglomeración en los coches de la misma, un cierto número de ellos se pasó a los coches de segunda y primera clase. También viajaban un equipo de fútbol de la localidad de Betanzos que regresaba de un partido de liga de tercera división disputado en Palencia, y numerosos vecinos de León, Astorga, Ponferrada y zonas cercanas. El accidente produjo un total de 100 fallecidos, 83 hombres y 17 mujeres. 94 iban en el tren Correo, de los que 26 eran marineros, 14 ferroviarios, 8 guardias civiles, 7 militares de tierra o aire y 2 policías. Los restantes 37 eran pasajeros civiles, entre ellos 2 futbolistas de Betanzos, y 111 heridos. Todos los fallecidos, excepto 7, sufrieron el accidente dentro del túnel. 5 de las víctimas mortales eran pasajeros que fueron rescatados con vida del lugar, pero fallecieron posteriormente en centros hospitalarios. Los fallecidos eran de las siguientes comunidades autónomas: 40 de Castilla y León, 26 de Galicia, 19 de Cantabria, 4 de Asturias, 3 del País Vasco, 2 Comunidad Valenciana, 2 Comunidad de Madrid, 1 de Andalucía, 1 de Cataluña, 1 de Castilla-La Mancha y 1 de Aragón. De los 111 heridos, 29 lo fueron graves o muy graves, el resto leves o simples contusionados. Debido a la composición del tren, gran parte de las víctimas mortales fueron viajeros de los coches de primera clase, además de media docena de trabajadores de Renfe y de Correos, mientras que inversamente una gran proporción de los pasajeros de tercera clase resultaron ilesos o heridos leves. El libro incluye un registro pormenorizado de las 100 víctimas mortales y de los heridos, actualización judicial e indemnizaciones. La autoridad judicial militar, que fue la que definitivamente intervino ya que los ferroviarios se encontraban militarizados, procesó bajo la acusación de 83 homicidios a 4 trabajadores de Renfe, incluido el maquinista del tren Correo, que fueron absueltos tras el juicio. Todas las víctimas o sus familiares recibieron las indemnizaciones previstas por el seguro obligatorio de viajeros, que en el caso de los fallecidos totalizaron 2.800.000 pesetas. Ramón de Fontecha produjo, escribió y dirigió un cortometraje con el título Túnel número 20, que en 2002 ganó el premio Goya al mejor cortometraje documental. Se proyectó en la 47 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La historia de un superviviente del accidente sirve de hilo conductor al corto, en el que se denuncia la censura franquista y se relatan los testimonios de los afectados. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like. Te espero en el próximo vídeo. No olvides suscribirte. Hasta pronto, misteriosos.